Saludos queridos y queridas ficcionautas, nuevamente bienvenidos a este su espacio de la tarde, su espacio de charlas con Fixi. Ya pronto nos conectaremos por Instagram, vamos a conectarnos por Instagram en este instante y vamos a hacer que esto sea público, por supuesto. Vamos a ver cuántas personas nos llegarán a nuestro en vivo del día de hoy. ¿De qué hablaremos en nuestro encuentro en particular? Toda esta semana hemos estado hablando de Warren Ellis, escritor de cómics. Vamos entonces a hablar de una de sus obras particulares porque hemos conocido un Warren Ellis más enfocado pues en los cómics. Inicialmente entramos con Transmetropolitan, una de sus obras insignes dentro de la narrativa, que nos habla pues de un enfoque del periodismo muy particular. Por aquí saludando a Diego Sánchez Puerta, nuestro amigo Pixel, Fernando Plesté también, está también Baslen Libros y Calitzi 94. Por acá tenemos saludos de Cuajón, Tales Boom. Cuajón, saludos allá desde Yellow Hill City. Ok, entonces, la segunda instancia, pues hablamos de Global Frequency, una obra que conectaba mucho pues con las teorías de Marshall McLuhan, la aldea global, las ondas y todo este tipo de elementos, pues con un equipo de personas muy particulares, ¿no? Profesionales en una red de 1001 agentes que se encargan de mitigar cualquier amenaza que altere el orden establecido fuera de las instancias gubernamentales. Y hoy pues vamos a hablar de esta novela, ¿no? Hoy vamos a hablar de este Warren Ellis en prosa. Esta novela se llama Ritual de Muerte. Fue publicado por Alianza Editorial en su sello Alianza Negra, o sea que nos estamos involucrando con novela negra. Por acá también saludamos a Daniel Mauricio. Saludos, bro. Igualmente. Bueno, vamos entonces pues con esta presentación del día de hoy. Como pueden ver, pues básicamente una de esas historias. Uy, por aquí también está Diego Guío. Saludos, Diego. Qué buena energía que estemos aquí conectados. Bueno, vamos entonces con nuestra presentation del día de hoy, como siempre. Esto es un recuento de algunas de las obras que tiene Warren Ellis. Él tiene muchísimas más. Por supuesto, no comentamos, pero él escribió la historia de Iron Man Extremis, una de las mejores obras, inclusive está incluida en la colección Salvat de cómics que sacó El Tiempo. Esta historia, digamos que fue la base para desarrollar las películas de Marvel, ¿no? De Iron Man, la primera en particular. Una excelente historia, la de Extremis, dibujada por Adi Granoff, que es el diseñador conceptual de la armadura de Iron Man, una historia increíble. Acá pues tenemos el Metropolitan, tenemos también Doctor Sleepless, ¿no? Que es otra de las historias también chéveres de Warren Ellis, Hellstorm, con lo que inicia con Marvel, Global Frequency, Super God, que me parece una obra impresionante pues para hablar del tema de los metahumanos, de los dioses, ¿no? Digamos, en la Tierra, ¿no? Es bien interesante pues el concepto que él trabaja y pues recordemos que él tiene un manifiesto pues que habla o aborda, digamos, todo este asunto de ir en contra pues como del estereotipo del superhéroe, y Supergod lo que hace es básicamente como cuestionar más pues el hecho mismo de la creación de superhombres, de dioses, ¿no? Y habla más o menos de programas gubernamentales que empiezan a crear hombres, ¿no? Metahumanos. Inclusive hay uno en la India, otro en China, otro en Estados Unidos, y también hay otros inclusive en ese cómic se habla que en Venezuela se está creando al Libertador, ¿no? Que es un nuevo metahumano que tiene, digamos, pues capacidades sobrehumanas y por supuesto pues está con el régimen. Saludamos también a Juve Moon, a Dante Cream, a Indeleble, a Feral Epps. Saludos. Bueno, también escribió Thunderbolts, una saga bien importante que inclusive creo que va a salir publicada en la colección de Salvat,
que se llama Fe en los monstruos, una historia también muy recomendada. Alejandro Bemekis también se está uniendo en este momento. Warren Ellis también tiene un ciclo muy chévere con John Constantine en Hellblazer, ¿no? Es un ciclo bien particular, son 11 entregas en las que él participa con Hellblazer, y hay una que me parece espectacular que se llama Dispara, Shoot, ¿no? Que esta historia pues está muy inspirada en las masacres que ocurren, digamos, las masacres estudiantiles, la masacre de Columbine en particular. Originalmente este episodio no se publica, digamos, oficialmente, pero en esta antología, pues sí se publica posteriormente porque ya pasa un poco el tema, pero Ellis quería básicamente pues abordar todo este asunto de por qué están ocurriendo este tipo de fenómenos y lo hace pues a través de John Constantine. Planetary, que es otra de sus obras también insignes, que inclusive pues recupera pues todo este tema de el espacio-tiempo y más que todo pues un personaje que vive, ¿no? Y que está como en diferentes realidades alternas, etcétera. También está, digamos, todo lo que es de Authority y bueno. Ahora bien, ¿no? Digamos que eso es como la parte de cómics, pues él también va a estar involucrado en la producción audiovisual y pues de cierta manera vale la pena pues decir que ha trabajado muy seriamente y muy de cerca pues con toda esta cuestión de llevar Castlevania, este juego, esta franquicia al mundo de la animación y lo hace de una forma espectacular, un guión tremendamente sólido, muy bien construido y una historia muy chévere. Por acá también está Eren Andrés. Sería muy buenas noches, como siempre, aquí atento. Recuerden ver su propuesta, su canal de Eren Normal, que habla de diferentes cosas. Cosas como ocultismo, proyectos de juegos mentales y ese tipo de cosas. Bueno, sí, la adaptación que él hace de Castlevania es increíble. Se basa en un juego que se llama Symphony of Darkness y que allí pues se cuenta un poco todo el trasfondo de Drácula, que intentó ser humano cuando se casa pues con una mujer que es alquimista, este tipo de cosas. Obviamente pues todo se va al traste y Drácula pues obviamente desata su ira sobre los humanos y obviamente pues está su hijo Alucard, mitad Drácula, mitad humano. Y pues está también, digamos, el último de los Belmont, está también pues otra, digamos, una sacerdotisa que hace parte, digamos, pues de una orden especial, ¿no? Y pues ellos van a desarrollar este arco argumental, ¿no? Hombre, Adrián, con todo el gusto aquí, ¿no? También pues vamos a mencionar más adelante más créditos, por supuesto. Y el que nos convoca hoy, ese Warren Ellis, que deja a un lado pues el tema del cómic y se centra pues en el tema de la prosa. No sé si de pronto lo habrán escuchado antes, pero por ejemplo, el dibujante Hugo Pratt, en algún momento refiriéndose a Héctor Germán Oesterheld, decía que los guionistas de cómic son escritores frustrados. Eso lo decía, ¿no? Puntualmente, pues hablando de la relación con Oesterheld, porque Oesterheld era muy obsesionado con el tema del monólogo y las descripciones y unos párrafos densos. Entonces decía, es que los guionistas de cómics son escritores frustrados, ¿no? Pero bueno, básicamente en este caso, pues Ellis demuestra también alcanzar unas cuotas muy interesantes tanto en el cómic como en la narrativa. Y sus enfoques, digamos que tienen que ver mucho con la novela negra, la novela conspirativa, la novela también pues que aborda como todos los temas de la ficción, más que todo como de tejer, ¿no? O digamos desentramar las realidades paralelas. Tiene una que se llama Camino Tortuoso, que fue traducida en 2008 por la colección Brainstorm de Norma Editorial, colección que también tiene el Gaiman, a Mike Mignola y sus libros de Hellboy, en fin. Tiene otra que se llama Normal, que fue publicada en 2018, otra que se llama Gone Machine, que también fue publicada más o menos como hacia 2015 más o menos, y la que nos convoca hoy, Ritual de Muerte, que es del año 2013, ¿no? Que es esta, vamos a mostrar nuevamente esta bellezura, ¿no? Una portada pues muy particular que inclusive pues ya nos empieza a dar una pista, ¿no? Una pista allí. Pues vamos a leer la reseña, ¿no? Digamos la contratapa, porque esto viene sellado, por supuesto, y la contratapa nos dice: el inspector John Tallow acaba de sobrevivir a un tiroteo en el que ha perdido a su compañero de patrulla. En la escena del crimen hay un piso cerrado cuyo tabique ha sido perforado por una bala. Al entrar en el mismo,
descubre un sorprendente arsenal de armas variopintas que cubren suelos y paredes alineadas, en formas extrañas, como si escondieran un código secreto, como si se tratara de un misterioso templo de culto a las armas. Las pruebas de balística revelan que fueron usadas cada una en un asesinato no resuelto con anterioridad. Tallow se siente que se encuentra ante un caso diabólico, ante un asesino en serie que lleva más de 20 años matando, como un cazador solitario, y conserva las armas con un objetivo inexplicable. ¿Por qué las armas están extrañamente vinculadas a sus víctimas? ¿Qué rito mágico esconde el asesino con la particular ordenación de las mismas que recuerdan a un wampum de los primitivos moradores de Manhattan? ¿Qué pretende decir y qué quiere que se recuerde? Entonces, aquí está, digamos, como la anunciación del misterio. Por acá también se nos une Jason Cruz, Cata Studia, Juliet Morag, Adrián MB también, Fernando nos saluda nuevamente. Saludos, Fernando. Y bueno, por acá también está Jonathan Fajardo. ¿Qué nos decimos? Nos decimos muchísimas cosas. Muy bien. Entonces, ahí está la reseña o digamos lo que es como el texto de la contratapa. Y ya pues nos lanza como primer dice, vemos en la portada entonces pues este juego de pistolas dispuestas de una forma particular, vemos la reseña y ya pues nos pone el punto de partida con el personaje, ¿no? Muy bien, pues eso nos lleva entonces a que el epicentro, el lugar del relato es la ciudad de Nueva York, pues probablemente Manhattan. Aquí lo interesante de esta novela o de esta propuesta, digamos, de Warren Ellis, que desafía también la convención de la Novela Negra, es el mismo asunto, ¿no? Recuerden que en Novela Negra está como el tema de, bueno, ¿quién fue el asesino? ¿Cuáles son los móviles del crimen? Etc. Y que siempre es una sola víctima, ¿no? La que desata el asunto y como que es ahí donde parte. Pero en este caso, todo comienza pues cuando John Tallow y su compañero Rosalto, ¿no? Digamos, llegan al lugar del incidente, pues los han llamado por el 911, inclusive pues me parece propicio hacer esta citación que me parece fenomenal. En el capítulo 1, una llamada al 911 es como la señal de dolor que tarda el equivalente a una era en viajar desde la cola del dinosaurio hasta su cerebro. El torpe lagarto atronado que forma el engranaje informativo del Departamento de Policía de Nueva York ni siquiera capta los mamíferos rápidos y tremendamente evolucionados de los códigos telefónicos, Wi-Fi y comunicaciones del sector financiero que cruzan continuamente por debajo de los pies del primer distrito, ¿no? Entonces, ahí básicamente ya con ese comentario nos hace un primer abordaje de lo que él piensa del 911. Entonces, los llaman, ellos están ahí como muy cerca del asunto, bajan, es como un edificio de apartamentos en alquiler, y pues hay un hombre que tiene pues una escopeta, obviamente tira con amenaza porque le están pidiendo el apartamento, le están pidiendo, digamos, como la renta, ¿cierto? Bueno, sí, por acá Juanes Peralta también está unido. Juanes, saludos, gracias por el consejo. Bueno, entonces el asunto es que cuando ellos tratan, ¿no? Digamos, de mitigar la cuestión de generar, digamos, el menor impacto posible, pues se arma todo un bororó. Lo que dicen en Argentina se arma un quilombo ni el tremendo. Y el compañero de John Tallow fallece en el incidente. Obviamente, pues capturan al malhechor, quitan la escopeta, pero una de las balas ha dado en el apartamento contiguo. Y eso, digamos que abre el tema de la curiosidad, ¿no? Que obviamente pues mató al gato. Por acá también está Mauricio Aldana. Mauricio, bienvenido. Entonces, ahí básicamente empieza como el primer parte del asunto. Nueva York, digamos que también es muy escogida, muy apetecida por diferentes entes y organismos como por ejemplo los Hombres de Negro, los Cazafantasmas, los Watchmen y por supuesto también los Inmortales. Recuerden que en los 80s hubo pues unos incidentes aislados con unas personas muy particulares que decían haber vivido más de 400 años y que reclamaban obviamente el gran premio, ¿no? Y que eso pues llevó a Connor MacLeod a enfrentarse contra Kurgan, ¿no? Este inmortal tan particular que aparecen o que son parte de la historia de Highlander, una película pues juzgada por muchos, pero de cierta forma pues que capturó la imaginación de ese servidor en la adolescencia, ¿no? Pues muy, muy interesante esto de
los inmortales, ¿no? Y pues este man que viene de Escocia y que se enfrenta en Nueva York. Entonces, Nueva York es una ciudad que es muy apetecida, ¿no? Porque también tiene como diferentes puntos, ¿no? En conexión. Claro, Nueva York también tiene una serie de distritos. Yo creo que más de uno de los que está en este momento, pues conoce o habrá escuchado, por ejemplo, de Hell's Kitchen, ¿cierto? Hell's Kitchen es uno de los distritos de Nueva York y pues recordemos que es el hogar, el centro de operaciones de este héroe, digamos que de día sirve como abogado defensor y en las noches se transforma en este fantasma retador de la urbanidad que se llama Daredevil, ¿no? Daredevil, digamos que traduce en español el temerario, ¿no? Pero obviamente, pues Daredevil suena mucho más interesante. Además que el Daredevil siempre se asocia mucho con el tema de la acrobacia, ¿no? Entonces ahí tienen también, digamos, por qué esa conexión. Y otros dicen también, digamos, está pues Central Park, está Harlem, ¿no? Y pues todo esto que fue la escena del hip hop y demás, ¿no? Obviamente es una ciudad llena de mitos, mitos como por ejemplo los cocodrilos que habitan en los subterráneos, mitos por ejemplo como si tú vas al Empire State y lanzas una moneda de 5 centavos desde su punta, pues puedes matar a alguien en cualquier momento, otros los mitos, las patinadoras invisibles del Central Park, ¿no? Entonces, hombre, ¿qué cosa no podemos hacer con una ciudad pues que tiene tantos mitos encima? Pues obviamente hay que escogerla como el escenario. Y bueno, ahí como les decía, pues está la llamada al 911, estos compañeros llegan al lugar del incidente, ¿no? De cierta forma, pues resuelven la situación, pero entonces John Tallow enfrenta uno de sus casos más particulares. Y de cierto modo, digamos que hay una cosa interesante, es que a nivel, digamos, como de edición, a nivel, digamos, como editorial, hacen una jugada que me parece muy interesante y es que los capítulos son bastante breves. Por ejemplo, hay novelas donde los capítulos pueden durar entre 30 a 40 páginas. En este, digamos que la extensión promedio de los capítulos es de 6 o 7. Quiere decir que uno va avanzando rápido, ¿cierto? O sea, es un truco bien particular que a veces hace la industria editorial, ¿no? Para que de cierta forma desarrollen o que uno sienta que avanza rápidamente, entonces eso también es como lo atractivo. Son capítulos cortos y más o menos pues esos capítulos cortos llegan a una extensión de aproximadamente, ya les doy el dato, 37 capítulos, pero son bastante cortos y eso hace que de cierta forma pues uno se sienta más alegre, además que también la curaduría con respecto a la edición es muy bien hecha, me parece que Alianza Editorial se fajó mucho con la edición. Bueno, siguiendo con el asunto, entonces, cuando llegan los del CTI, llegan a, digamos, cubrir y a inspeccionar la escena del crimen, abren el apartamento contiguo y resulta que hay un montón de armas por todas partes, ¿no? El apartamento pues es oscuro, no tiene muebles ni nada, sino que el piso, las paredes y el techo están cubriendo todo, lo están haciendo y además que obviamente pues la policía o el CTI en su ignorancia empieza a recoger todas las armas. Pero antes de eso, pues obviamente John Tallow se lleva como esa imagen de, bueno, ¿y por qué razón están dispuestas de esa manera? O sea, las armas están como en cierta dirección, inclusive hay de todos los calibres, hay de todas las cosas que ustedes puedan creer, ¿no? Y bueno, ahí vamos viendo un poco el asunto. Por aquí también se nos une Jesús Andrés. Jesús, bienvenido. Sí, hoy estamos con algo de Noir para esta noche de sábado tan particular. Bueno, entonces ahí viene el primer misterio. Bueno, ¿las armas qué? Entonces, claro, acá recordemos muy rápidamente estos, lo que llaman los 5 actos de Gustav Freytag, ¿cierto? Que básicamente es la exposición. El primer capítulo, muy corto, digamos que nos hace pues todo un paneo de los protagonistas o el protagonista en particular, una persona que, digamos, sirve en la policía del primer distrito, su compañero, pues, digamos, se va a casar, pues, con una, o se casó con una enfermera griega, ¿no? Parece de ascendencia italiana, está dejando de fumar, o sea, quiere rehabilitarse, porque obviamente, pues, su esposa lo anima, ¿cierto? Entonces, digamos, es como esos personajes que muestran y como que ya dan indicios de, este man no va a durar mucho.
Y pues nos habla también de Tallow, ¿no? De todo su talante, su perfil, ¿no? Y que pues básicamente hablan muy poco de él porque él, digamos que va a ser el centro más adelante. Entonces ahí como que nos habla de una forma muy efectiva de estos dos elementos. También nos habla, pues, o tiene un componente relacionado con la novela policíaca y novela negra, que es obviamente el crimen a puerta cerrada o pues el misterio de cuarto cerrado. Y por eso Ellis, ¿no? Elige de cierta manera, pues, ubicar, ¿no? La historia básicamente, pues, por una circunstancia, ¿no? Básicamente por, digamos, como una especie de serendipia, o sea, como que no estamos buscando eso, pero lo encontramos, ¿no? Entonces, estamos resolucionando una cuestión con una persona que quiere matar a la casera del apartamento, pero se encuentran pues con este misterio, o sea, ¿cierto? Por daño colateral, pues se encuentra el asunto, ¿cierto? Entonces tenemos el tema de la habitación al cuarto cerrado. Entonces ahí tenemos ya como un primer desafío al tema de la novela negra convencional, ¿cierto? Y claro, las preguntas que nos hacíamos pues en la contratapa. Bueno, ¿a quién pertenecen las armas? ¿Por qué están dispuestas de esta forma? Porque obviamente la persona que vive allí, ¿cierto? Digamos que deja unas instrucciones y obviamente pues cuando ve todo ese zaperoco, incluso cuando están haciendo el levantamiento de la escena del crimen, el personaje pasa, o sea, la fuerza opositora a la historia pasa y se ven frente a frente con John Talbot y le pregunta, ¿y qué pasó ahí? No, un problema ahí, van con una escopeta que quería pues alertar y alarmar a todo el mundo. Ah, vea pues, bueno, o sea, ahí se conectan los dos personajes, ¿no? En el segundo capítulo. La fuerza uno o la fuerza, digamos, como, por así decirlo, el polo positivo y el negativo se encuentran en ese instante, pero él no se da cuenta. Eh, Se llevan las armas, ¿no? Y ahí es donde empieza a desarrollarse pues todas estas acciones que van a llevar, digamos, como a este clima, ¿no? Que es el enfrentamiento contra este otro personaje que se presenta como el cazador, ¿no? Eso me lleva pues a repasar, digamos, algo que me parece muy importante aquí y es, por ejemplo, el tema relacionado pues con las urbes, ¿no? Digamos que las ciudades siempre han sido abordadas por muchas miradas, miradas, por ejemplo, que van desde la arquitectura, ¿no? Vamos, los arquitectos, miradas que van también, digamos, desde la demografía, los urbanistas, etcétera, ¿cierto? Eh, y pues resulta que dentro de esas miradas hay una que me parece bien interesante, que es la de Francesco Carreri, un arquitecto que decide pues agrupar a un grupo de estudiantes, valga la redundancia, y ese grupo se llama Stalker, ¿no? El grupo se llama así, pues básicamente por una película y una obra de los hermanos Strugatsky que se llama Picnic al borde del camino. Stalker, pues es la historia, ¿no? Básicamente, pues de un guía. Estamos hablando de la versión fílmica, ¿no? Entonces, la versión fílmica de Tarkovsky hablan de un guía que lleva a un periodista, un escritor, por lo que llaman la zona, para encontrar una habitación muy particular que cumple deseos, ¿no? Básicamente. Por aquí tenemos a la coneja gráfica que se ha unido a Queen Kate. Oye, muchas gracias, claro que sí. Hoy tenemos sombrerito de novela negra, por supuesto, novela policíaca. Entonces, Careri y su grupo de estudiantes arman un proyecto de investigación y ese proyecto se llama el Wallscape, ¿no? Digamos, el andar como práctica estética que habla pues obviamente de cómo leer las ciudades desde otra condición, digamos, más allá de simplemente ser, ¿no? Un elemento, digamos, funcional, ¿no? Y pues ahí nos habla de unas evidencias que hablan de mapas que se han construido hace más de 10.000 años antes de Cristo, que obviamente pues hablan de las relaciones humanas y afectivas. Y ahí nos lleva pues a otro término bien interesante que es el tema de la psicogeografía, pero hoy tengo que situarme en lo que llamamos el situacionismo, que es una corriente intelectual de los años 60 en Francia, que pues digamos tiene a un representante que es Guy Debord, ¿no? Guy Debord, digamos que tiene una publicación que se llama La Sociedad del Espectáculo, que juega mucho con los aforismos, o sea, como textos cortos, y esos textos pues nos hablan de que la gente se está dejando llevar más, digamos, por los elementos que consume, o sea, se deja llevar mucho por el cine, se deja llevar mucho por la moda, se deja llevar mucho por toda esta cuestión que se está armando pues con el tema de los productos de consumo. Y ahí también, pues digamos que hago un paralelo con esta película de Day Life de John Carpenter. La estoy mencionando mucho, entonces yo creo que más adelante hablaremos de ella en algunas charlas con Fix, hablaremos de Day Life de John Carpenter.
Hay un fotograma donde se puede ver, ¿no? Básicamente una valla que dice confórmate, un aviso que dice compra, un aviso que dice consume, otro aviso que mira el televisor, etcétera. Esas imágenes, pues digamos que no son propiamente de Carpenter, sino que vienen también de una artista plástica de apellido Kruger, ¿no? Bárbara Kruger. Esta artista plástica, digamos que trabaja mucho a partir de fotografías y frases hechas con tipografía helvética. Qué mejor combinación, ¿no? Y las frases básicamente aluden como a mantras propios del capitalismo consumista, o sea, el consumo. Así es sencillo, ¿no? Y Dibord, pues tiene, digamos, una apuesta muy interesante que es cuando él desarrolla lo que llaman la ciudad desnuda o el mapa que ilustra la teoría de las placas giratorias, ¿no? Entonces, ahí básicamente vamos a encontrar algo muy interesante y es, por ejemplo, cómo se puede leer París, digamos, como una esencia fragmental, ¿no? Una esencia que, digamos, va a estar, digamos, como mucho más ligada con formas de caminarla y recorrerla totalmente diferentes, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver un poco eso. Y eso nos lleva al concepto de psicogeografía, ¿no? Entonces, digamos que Warren Ellis, en cierto modo, pues va a utilizar este recurso, vamos a ir conectando un poco, en una entrevista que le hacen a Alan Moore, el bardo de Northampton, dice lo siguiente: en nuestra experiencia de un lugar hay algo más que ladrillos y cemento. Nuestra reacción a diversas localizaciones parece depender de la riqueza de la red de asociaciones que conectamos en estos sitios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la psicogeografía, hablamos de cómo yo establezco relaciones de empatía con los lugares. Y esos lugares, digamos que para mí no son solamente ladrillo y cemento, sino que son también la conexión con esos recuerdos o esos pasajes que he tenido socialmente hablando. Encuentros con amigos, encuentros cercanos, lugares que son muy significativos para mí. Obviamente esto nos lleva también a Armando Silva y Bogotá Imaginada, ¿cierto? Porque de cierta forma las ciudades siempre tejen nuevos imaginarios y nuevas percepciones, ¿no? Entonces ahí básicamente vamos a mirar, digamos, cómo ese asunto y es una entrevista muy interesante. Y pues ya lo vimos, ¿no? Entonces digamos que los situacionistas desarrollan tres miradas que son la psicogeografía, que es el estudio de la influencia de la geografía y el entorno en el comportamiento y emociones del individuo. Hay otra expresión que se llama el detorment, ¿cierto? Que es básicamente cómo ese detorment significa utilizar frases, ¿cierto? Lanzándolas para transformarlas contra sí mismos, ¿no? Digamos, frases que de cierta forma como que revierten el efecto de las cosas. Y la deriva, ¿cierto? Que básicamente es como apartar los motivos usuales para la acción y movimiento y consiste en recorrer la ciudad liberando de las condicionantes para ver cosas de otra manera y captar de nuevo la realidad con otro enfoque. La deriva, o sea, Warren Ellis nos está desarrollando una deriva de la ciudad de Nueva York. Y esa deriva pues nos va a llevar también pues a una reconstrucción histórica. O sea, esta novela, fíjense que arranca con un móvil o un detonante muy particular que es como todas estas armas y la investigación inicial, pero nos va a contar la historia de Nueva York ahí, entre líneas. La historia que va pues desde que era territorio de la tribu Lenape hasta obviamente pues todo lo que ha llevado a esta ciudad a convertirse en lo que es, ¿no? Ahí tenemos un poco las primeras imágenes que se hacen de la ciudad de Nueva York. Como pueden notar, pues digamos que Nueva York se empezó a ser habitada por básicamente eh, holandeses, ¿no? Más o menos siglo XVII, llegan los holandeses, adquieren la isla, ya les digo la cifra, y empiezan pues todo este proceso de expansión, ¿no? Eh, Al principio, Nueva York se llamaba básicamente Nueva Ámsterdam, porque era territorio holandés, ¿cierto? Ahí pueden ver lo que es, ¿no? Manhattan o Mannahatta. Mannahatta significa dentro de este dialecto Lenape, la ciudad, la isla entre las colinas, ¿no? Ese, digamos, es el significado de Nueva York, así que era como una especie de humedal, ¿no? Y sin duda, dentro de la novela hay un pasaje que me parece bello y es que nos cuenta la historia también de Wall Street, ¿no? Pues uno dice, Wall Street, el distrito financiero y los grandes edificios y donde está este toro, pues que han hecho un montón de cosas, ¿no? Wall Street debe su nombre, pues básicamente a una construcción que se hace
aproximadamente en 1624. Un muro de 12 pies, más o menos 4 metros, que se construye para proteger a los holandeses contra los ataques de los piratas y varias tribus nativas americanas, y para obtener y para detener o mantener a raya otros peligros potenciales fuera del establishment, ¿no? Entonces, por eso digamos, se denomina la calle del muro, de Wall Street, ¿no? Obviamente al comienzo pues era esta construcción, luego pues ya se modifica, se vuelve digamos algo más complejo, pues actualmente que ya conocemos que es el distrito financiero. Y claro, ahí viene entonces Nueva Ámsterdam, ahí digamos como unos primeros mapas, ¿no? En 3 dimensiones isométricos, pues que nos muestran un poco que pues tenía mucho ese estilo holandés, básicamente pues tenía allí puertos, todo ese tipo de aspectos, ¿no? Y ahí se empieza, digamos, pues como a colonizar, ¿no? John Tallow empieza a seguir el rastro. Dice, bueno, este man, ¿quién es esta persona? Entonces, por eso, digamos que nunca se revela el nombre, simplemente se le va a conocer como el cazador. Y el cazador, pues, de alguna forma ha hecho esto durante 20 años, ¿no? Es un plan elaborado y es un plan que obviamente no es propio de él. Básicamente, él es contratado por un grupo de personas muy particulares, entre ellos un abogado, un juez y un urbanista. Estas 3 personas, digamos que están interesadas básicamente pues en desarrollar todo un proceso de gentrificación y para eso pues obviamente requieren como que hayan o que se eliminen ciertas piedritas en el camino. Obviamente, cuando la policía recoge todas las armas, este personaje contacta a estos 3 personajes y les dice, a ver, la policía se jugó todo, yo no sé ustedes qué van a hacer, pero yo necesito completar mi plan, ¿no? Así es como empieza este asunto a girar, ¿no? De una forma particular, porque dicen, pero hermano, o sea, nosotros ya cumplimos, no le podemos dar más. Resulta que estos 3 personajes, ¿no? Contratan a este personaje, al cazador, para eliminar sistemáticamente a unas personas con una condición. Él dice, no hay problema, páguenme tanto, pero digamos que yo me quedo con el arma y necesito, digamos, de cierta forma que esas armas no sean tocadas y pues que yo pueda vivir en un lugar donde no me jodan. O sea, denme un espacio donde no me jodan, donde yo pueda hacer lo mío. Resulta que todas las armas que él estaba armando tenían una configuración particular porque él intenta desarrollar un ritual. Y hay un artículo que conecta muy bien con esa parte porque habla básicamente de, bueno, cómo era Nueva York antes, ¿no? De todo este proceso de urbanización, digamos, como tan agresivo y salvaje. Pues era, digamos, una reserva forestal donde habitaban, digamos, ciervos y venados, una región, pues, digamos, que servía de hábitat a los nativos Lenape, digamos, muchos bosques, ¿no? Inclusive lo único que se conserva del bosque es el Central Park, ¿cierto? Pero el resto básicamente se fue consumiendo pues por el auge, digamos, de todo este movimiento, digamos, de expansión, de construcción. Y National Geographic hace un artículo, digamos, sobre esto, ¿no? Básicamente sobre cómo era Nueva York antes y muestran las imágenes previas y las imágenes actuales. Y claro, unas diferencias abismales, brutales, ¿no? O sea, un entorno lleno de naturaleza, un entorno, pues digamos que era tranquilo, no jodía a nadie, etcétera, ¿sí? Y ahí vamos viendo, pues digamos, esas sucesivas transformaciones, ¿no? Y pues cómo la ciudad empieza a devorarse toda, digamos, su naturaleza. Inclusive hay un término que se llama el equilibrio homeostático. ¿Qué significa el equilibrio homeostático? Significa que hay una relación con el entorno en la cual, digamos, el entorno me brinda algo y yo le devuelvo algo también, ¿cierto? Entonces, digamos que las tribus nativas siempre, digamos, vivían pues como en esta comunión. Recordemos un poco algunos de los pasajes de esta película Avatar, ¿no? Donde, digamos, los Na'vi rendían tributo, por ejemplo, hasta cuando se moría un animal, porque era parte de esa conexión con el todo. Pero en algún momento el ser humano dejó, ¿cierto? Digamos, de mantener ese equilibrio y pues de cierta forma las ciudades devoran, devoran, devoran y nunca devuelven.
Entonces, eso digamos que pasa con ese Nueva York y por eso nuestro personaje de El Cazador tiene un propósito noble. O sea, es macabro, tiene el comportamiento de un asesino serial, pero tiene una finalidad, digamos, muy noble y muy particular. Ya la vamos a ver más adelantico. Ahí están entonces las imágenes de este Nueva York, ¿no? Y nos recuerdan pues cómo eran esa tribu, los Nanape. Guíense, digamos, pues por Pocahontas un poco, ¿no? Película que estaban transmitiendo por ahí en Warner, ¿no? Raro eso. Pero bueno, recuerden más o menos como esa apariencia, esos más o menos eran muy similares a los Lanapes. Y ahí es cuando llegan los holandeses, ¿no? En ese momento, digamos como que los reciben con muchas ofrendas. Y ojo al dato. El 24 de mayo de 1626, los colonos holandeses compraron Manhattan por solo 60 florines, lo que hoy equivaldría a menos de 700 euros. La fundación de la ciudad de Nueva Ámsterdam fue el inicio de un urbanismo imparable que acabó con los osos negros que abundaban en Harlem y que transformó el estanque en el que habitaban miles de nutrias y castores en la luminosa Times Square, el kilómetro cero del turismo de masas que es hoy. Ahí les dejo este dato bien particular en la noche de hoy. Y claro, el cazador, pues obviamente nos lleva pues a este perfil de asesino serial. Recordemos pues a Asesino del Zodiaco, a Charles Manson y otros tantos que han pasado por ahí, ¿no? Pues digamos que Manson estaba más en el otro lado, en la costa oeste, si mal no estoy. Y digamos pues que otros que están por ahí en la costa este. Entonces, el comportamiento del asesino serial, ¿no? Siempre nos lleva, digamos, pues como a unos indicios, ¿no? Que indican, digamos, pues como una forma sistemática de eliminar sus víctimas, siempre las dejan en una ubicación particular, siempre, digamos, como que da indicios de que hay unas conexiones muy particulares. Y esto se descubre es porque cuando hacen los análisis forenses, ¿no? Digamos, pues con las armas que llevó, digamos, la redada está en el edificio, pues empiezan a mirar las balas y empiezan a decir, oiga, esta bala fue parte de ese asesinato que no hemos resuelto y tenemos aquí el expediente. Entonces empiezan a mirar las víctimas y empieza a tejerse una relación particular. No son víctimas aisladas, sino que son, digamos, altamente seleccionadas por este personaje. Y ahí es donde nos lleva pues a esta conexión que me parece fantástica, me parece magistral, y es cuando se habla de el wampum, ¿no? El wampum, digamos que dentro del dialecto de estas tribus norteamericanas, básicamente es una simplificación de un término que significa ristra de cuentas de conchas blancas. Era su moneda de cambio. Los wampum eran la manera en que ellos hacían sus transacciones, sus canjes con otras tribus. Con esto era que adquirían nuevos productos. Era como una moneda de cambio. Y a partir del wampum empezamos a ver pues que el wampum también tiene una configuración. Digamos que establece o tiene un patrón. Es un poco pues como cuando vemos estas collares, ¿no? Que hacen, digamos, los envera en la calle, ¿cierto? Digamos, esos collares tienen, digamos, pues, digamos, una conexión bien particular, ¿no? En la medida en que van dando como unos patrones y unas formas visuales bien particulares como ese tejido, ¿cierto? Entonces, ahí donde viene, digamos, como el gran misterio, ¿cierto? Cuando ya se atrapa al cazador, se le tiene en custodia, se le dan, pues, obviamente, muchos medicamentos, ¿no? Y pues esta fórmula para que empiece a hablar, ¿sí? Básicamente, pues, el cazador le empieza a contar a John Tallow lo siguiente. Muy cerca, inspector, muy cerca. Era un wampum, y un wampum es información. Lo mismo que el arte es información, y el canto es información, y la música y la danza. ¿Puede imaginarlo? Y carajo, ahora lo puedo imaginar yo, con toda esta medicación que me están metiendo, como un instrumento gigante, un instrumento muy grande del tamaño de un apartamento, como los antiguos ordenadores que llenaban una habitación y disponían de su propio código. Básicamente, digamos que lo que quería el cazador era entrar o básicamente crear, ¿no? En este apartamento una especie de portal, ¿no? O sea, ese instrumento buscaba algo particular y era básicamente eliminar, ¿no? Ya vamos a mirar la cita, que me parece bien interesante. La cita dice lo siguiente. ¿Qué sabe usted de la danza de los espíritus, inspector?
Talo frunció el ceño. De esas historias antiguas suelo estar enterado. Sé que era algo de los nativos americanos, algo mágico sobre matar a todos los blancos. Es una interpretación. La historia es mucho más compleja de lo que me permiten las fuerzas. Pero lo importante es que la danza de los espíritus era una danza ritual complicada, muy rica en información, que, si se realizaba de modo correcto hasta el final, provocaría varias cosas. La extirpación de los blancos de todas sus maldades de América del Norte, su devolución a los nativos muertos y la renovación y recuperación de la tierra. ¿Ve a dónde quiero llegar, inspector? Entonces, nuestro amigo el cazador básicamente quiere devolver el tiempo y volver a ese Nueva York, a esa Manhattan que de alguna forma había sido drenada y absorbida por los colonos holandeses. Ese es el propósito del cazador, un propósito que es bien interesante, pero que la misma trama, digamos que va generando en el lector o lectora esta sensación, como que al comienzo uno dice, uy, qué man tan macabro, qué cosa tan horrible, pero en el trasfondo tenemos una intención muy particular, que es esta. Inclusive ahí donde la historia empieza a dotarse de magia. Y una magia pues que nos conecta mucho con otros escritores del New Weird, ¿no? Ya vamos a mirar eso, la danza de los espíritus, ¿cierto? Que habla básicamente pues de cómo, ¿cierto? A partir de este ritual, ¿cierto? Se puede, digamos pues como tratar de devolver el equilibrio natural, el equilibrio homeostático a estas regiones. Y ahí pues tengo que citar a otro autor que es Fritz Leiber, ¿no? Fritz Leiber es un escritor pues que está muy arraigado con historias de espada y brujería. Recordemos que él empezó con la saga de Farfad y el ratonero gris, que incluso está ilustrada en cómic, y tiene una novela que se llama Nuestra Señora de la Oscuridad, ¿no? En esta historia, digamos pues que habla de un escritor que pues está pasando un mal rato pues a propósito de que su esposa fallece, está solo, y resulta que él se obsesiona con una idea particular, y es que las ciudades tienen, digamos, en sí mismas, ¿no? Focos donde se almacena una especie de energía, a la que se denomina energía electromagnética. Por eso los cazafantasmas les gusta trabajar en Nueva York, ¿no? Y eso pues nos lleva al concepto de líneas ley, ¿no? Básicamente son como estos puntos de concentración energética que pasan pues por ciertos territorios, por ejemplo las pirámides de Giza, la Peña de Guayca, bueno, y otros lugares que hay en el mundo tienen, digamos, conexión con esas líneas ley. Y sin duda, ¿cierto? Digamos que la ubicación donde se encuentra el wampum que estaba tejiendo el cazador, pues nos lleva básicamente pues a un lugar donde empiezan a converger muchas líneas ley. Esto obviamente lo vamos a ver entre líneas, ¿no? Y eso nos lleva pues también al concepto de la megapolisomancia. La megapolisomancia, digamos, es una palabra que acuña o desarrolla Fritz Leiber muy en conexión con el Necronomicon de Lovecraft, muy en conexión con el Rey Amarillo de Chambers, ¿no? Entonces son como esos libros que se insertan dentro de la historia y que justifican el concepto. Y básicamente cuando se habla de líneas ley, ¿no? Digamos que nos habla de alineaciones de distintos lugares, ¿cierto? Y que de alguna forma pues tienen o que son, digamos que son nodos como de una red, digamos, energética particular, ¿no? Entonces, por esa razón, el cazador y su wampum lo teje en un lugar muy particular, lugar, digamos, que es como muy céntrico para esas líneas ley. Y bueno, pues básicamente eso es un poco lo que les quería comentar, ¿no? Pues digamos que es una historia extraordinaria, es una historia que es muy interesante. Digamos que para quienes están interesados en conseguirla, no sé si aún haya ejemplares, pero esta en algún momento pues la pude localizar en Mirabilia Libros, ¿no? Ellos son, digamos, pues siempre algunos de los sponsors y dealers de material editorial. Vamos a mirar otras citas textuales que tiene esta novela, que me parecen bien. Por ejemplo, ya vamos a mirar, ¿no? Ocre, ocre rojo, de por aquí creo, es lo que más fácilmente se puede encontrar en la costa este. Se trata de un pigmento basado en arcilla, lo usaban para todo tipo de cosas, incluido para pintarse el cuerpo y darle color al pelo.
Hay quien dice que algunos de los primeros nativos americanos que se encontraron con europeos se pintaban con él, y de ahí es de donde procede el término piel roja. Tallow sabía de historia, no en profundidad, pero sin duda conocía la historia de la ciudad. Sabía que hubo minas por toda la zona. Staten Island, en contra de la creencia popular, no estaba construida sobre restos de un basurero. Los holandeses tuvieron minas allí muy pronto. La mente le daba saltos buscando asidero, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece muy, muy agradable, muy interesante de esta novela, que por cierto, me la devoré, me la leí básicamente haciendo una fila para conseguir las boletas de el Jingle Bell Rock de Radioactiva cuando decidieron hacerlo en Unilago, ¿no? Entonces, una fila que llegué a las 10 de la mañana y salí a las 6 de la tarde. Entonces, ahí me sirvió pues como para leerme la novelita, ¿no? Eh, Él se fija en la historia moderna, dijo Tallow después de pensar, pero no vive en ella. Yo conozco la historia moderna de mi ciudad, pero él vive en esa era profunda. Yo no le vi y él no me vio a mí, porque nos movemos por dos ciudades distintas, ¿no? Es un poco lo que sería la estereoscopía, ¿no? Digamos como ver dos capas, ¿no? Digamos de la urbe, ¿no? Entonces digamos que el cazador vive más en esa Manhattan y Talo vive más en Manhattan. O sea que nos recuerda muy rápidamente cuando hablamos de Chernobyl y la ciudad, ¿no? Entonces, ahí vemos pues una exploración bien interesante de la ciudad, ¿no? Digamos en estas citas que vamos tomando en cuenta, ¿no? Así no es como funciona. No terminas con tus competidores cobrando más. Baja los precios, te haces útil. Luego, indispensable. Y luego, solo ofreces un servicio adicional por un poco más de dinero y luego otro, y luego otro. Y antes de que los que mandan se enteren, te están dando todo su dinero y todos sus competidores han desaparecido, ¿no? Ahí es básicamente cuando se habla pues de estas personas que están haciendo esta jugada inmobiliaria como de gentrificación para, digamos, aprovechar y generar fortuna, ¿no? Entonces, eso también me parece pues muy interesante cómo conecta esos tres recursos. Nuevamente, conexiones con China Miéville, ¿no? A veces la lluvia es tan fuerte que miramos las gotas que caen cuando deberíamos estar mirando la forma del charco que se forma con ellas. Todo esto ha sido lluvia. Lleva 20 años lloviendo y todos miraban las gotas que caen mientras toda esa gente se movía sin que la vieran. Ni siquiera andan por las calles que conocemos nosotros. Y la lluvia es tan fuerte, sobre todo en la ciudad, que nadie mira hacia abajo y ve las pisadas llenas de agua. Yo estoy empezando ahora a ver la forma que tienen. Necesito ser capaz de ver los planos. Baja un poco a tierra. Haz el favor, John. Tallow se pasó los dedos por el pelo. Nada es una coincidencia. Estamos metidos en una red, como un cepo del bosque. Si nuestro hombre hubiera tirado su pistola al río después de cada asesinato, nunca sabríamos nada. Yo creo que nuestro hombre es un asesino dirigido, contratado. Puede que no sea la palabra exacta. Y es tan bueno, que una o todas las personas que le dirigieron sabían que sus asesinatos sin resolver al final serían incorporados al conjunto de casos anuales sin resolver dentro de un espacio metropolitano tan denso y cargado de delitos. Sabían que mientras nadie tropezara con su red tan fina, toda la operación será invisible. Resulta que lo único que tenemos de nuestra parte fue que el asesino estaba tan loco que guardó las armas. ¿Por qué? Quiero saber por qué conservó todas esas armas. ¿Solo es una especie de extraño trofeo de un asesino en serie? Para él no. Ese apartamento es lenguaje visual, la codificación de algo que quiere decir en imágenes. No sé exactamente lo que quiere decir, pero cuando nos llevamos las pistolas de allí para estudiarlas, echamos a perder el trabajo de toda su vida, como si se borrara una obra maestra de pintura o deshiciera un tapiz, ¿no? Ahí, increíble cita nos da, ¿no? Este autor, ¿no? Por acá tenemos, ¿no? Las colecciona, ya ves. Sabe lo que quiere, sabe lo que le gusta. Un hombre al que le interesa la historia. Tú podrías dedicarte a esa mierda. Sabes dónde has estado y verás a dónde vas. Me serías útil si pudieras demostrar que sabes pensar o contar. No tienes que volver a Brighton Beach y que te la meneen esos viejos con banjas que apestan a meados. Diré que yo te puedo enseñar cosas aquí en Manhattan que en Brighton Beach,
que se han olvidado hace tiempos. El cazador dijo, no tiene que ver su nueva, ¿no? Prefiero algo en perfecto funcionamiento. Verás, Kutcha pensó, estoy casi seguro de que tengo una Colt reglamentaria de policía de hacía 1950. ¿De qué de la empuñadura? De madera ajedrezada. ¿Y cómo es el cañón? De 15 centímetros, yo diría. Lo recuerdo porque mi especialista, al que le gusta la historia, como a nosotros, vio esa pistola y se balanceó un poco, lo que significa que está contento y me contó muchas cosas sobre el arma hasta que la tuve que decir que le iba a pegar un tiro para que se volviera a callar. Me quedaré con ella, dijo el cazador. Una muy buena compra. Un arma como esa es como un buen reloj de la época en que se todavía tenían partes mecánicas, de la que se ocupaba la gente. Podría haber encontrado una SIG, pero al fin de cuentas no es lo mismo, ¿verdad? El COD procede de una cartuchera de un auténtico policía en Nueva York, pero no te lo venderé. Si lo quieres es gratis, pero no aceptaré tu dinero por él. ¿Por qué? No lo han usado. Es de la cartuchera de repuesto y te contaré una cosa que me contó mi especialista porque me divirtió. Los policías tenían que forzar esas cartucheras, parecían de cuero, pero solo eran de cartón tratado. De modo que necesitaban meter a la fuerza una botella de Coca-Cola y mantenerla dentro de la cartuchera una semana para ensancharla, lo suficiente y a que así entrara la pistola. Si metías la pistola sin forzarla, tenías que cortarla para sacarla. O dejar que te pegaran un tiro, pero forzarla estropeaba tanto la cartuchera que se destrozaba en 6 meses. Me contaron esto. En los años 70, hombres como nosotros podían arrancar los Colts de las cartucheras, solo con romper la cartuchera, tirar del arma y disparar al policía. Aquellos eran tiempos más agradables si te olvidabas de la ropa, ¿no? Bueno, increíble también esta otra cita y ahí vemos cómo Ellis, ¿no?, empieza a desencriptar cada uno de los recursos que toma esta novela en cuenta. Las armas, las personas, la ciudad, también pues digamos pues cómo va entramando y nos va contando según cada distrito, ¿no?, las historias que empiezan a tejerse allí. Inclusive también habla de Hell's Kitchen. Vamos a ver si encuentro la cita, si estoy de buena, si la encuentro, pero me parece que es bien espectacular, digamos, pues todo este tratamiento de abordaje que nos hace Ellis, ¿no?, con esta cuestión, ¿no? Vamos a ver si la encuentro. Bueno, yo creo que se me escapó porque la tenía por ahí guardadita, pero se me olvidó, digamos, como tacharla. Bueno, eso es básicamente, digamos, pues un poco el tema que teníamos pues para nuestra sesión de hoy, que no pudimos anunciar debidamente. Estábamos un poco pues con estos temas de ires y venires. Pero bueno, eso es nuestro tema de hoy, o fue nuestro tema de hoy con esta novela de Ritual de Muerte. Realmente, si la pueden conseguir, se las recomiendo muchísimo, muchísimo. De verdad, desafía las convenciones de novela negra y es, digamos, como de ágil lectura. Tiene, pues, digamos, una serie de puntos de giro que son bien particulares y, sobre todo, lo interesante que es conectar este elemento, digamos, de lo criminal o esa mirada noir con la mirada de la historia de las ciudades, ¿no? Y el comportamiento mismo de las ciudades y cómo eso influye también, ¿no?, en el comportamiento de las personas. Bueno, pues básicamente eso es. No sé si de pronto tengan inquietudes o, digamos, como comentarios en particular. Mientras tanto, pues digamos que en la próxima semana vamos a empezar un ciclo, ¿no? Digamos que en Charlas con Fixi buscamos tratar de integrar diferentes cosas. Digamos que empezamos con sci-fi, luego seguimos con cómics, por supuesto, nuevamente novela negra. Y a partir del lunes pues vamos a empezar un ciclo con series, ¿no? Vamos a tener como primera serie de abordaje una de mis series favoritas, una historia que me ha cautivado bastante, y es la historia de Westworld, ¿no? Vamos a hablar de Westworld. Obviamente nuestra intención es hacer como todo un resumen porque todo esto comienza con una película que se hace como en los años 70, conocida como Almas de Metal en español, Latinoamérica, pero que se escribió o se desarrolló como Westworld. Premisa desarrollada, pues, ojo, escrita y dirigida por Michael Crichton. Y vamos entonces a ver, ¿no?, cómo es de esa película Michael Crichton, y luego unas series, secuelas que sacan en los 80s que no tienen tanto éxito, llega
en los años del siglo XXI HBO y encuentra un hogar bien particular de la mano de Jonathan Nolan y toda esta riqueza temática con el tema del fantasma en la máquina, los replicantes, los androides, los parques temáticos, las vidas en exceso de los millonarios, en fin. Hablaremos de eso y mucho más el día lunes en Charlas con Fixie sobre Westworld. Entonces, para que estén muy pendientes, vamos a hacerlo a las 7 de la noche. Y luego tendremos más sorpresas, empezaremos también, digamos, como a tocar territorios propios del anime, entonces atentos porque vamos a empezar a tener giros, ¿no? Que digamos no se vuelva tan monotemático esto, sino que tenga amplitud de cosas. Claro, pueden también después ir haciendo sugerencias, tenemos todavía como temas en cola, tenemos por complacer temas con Sherlock Holmes, tenemos temas con complacer con Spawn, ¿no? Y otros temas más ahí, entre tinta, pero básicamente esos serían los temas que vamos a ir mirando, ¿no? Entonces, bueno, Mauricio, pues igual, muchísimas gracias a ti por todo el apoyo, por estar siempre atento a nuestras transmisiones. Sin duda, pues esto no sería nada pues sin ustedes, ¿no? Sin ese público que nos alcanza a ver y a percibir. Por acá también saludamos a Micho de Trapo. Saludos, querida Mrs. Fixie. ¡Mua! Besito para Mrs. Fixie, sin duda también una persona que siempre nos ha apoyado en todo esto, ¿no? Nuestra manager, por supuesto. Y bueno, eso es, digamos, para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, la programación de charlas va a ir, digamos, como dando giros, ¿no? Temáticos para que obviamente nos divirtamos tanto ustedes como yo preparándolas. Muy bien. Bueno, pues saludando a todos los que se han conectado, a todas y todos los que se han conectado. Nuevamente, pues a ustedes muchísimas gracias por el apoyo. Recuerden que esos episodios después van a estar disponibles en YouTube para que de pronto se lo pasen a alguna persona que digan, oye, esta persona merece un poco más de info. Entonces le pasan el vínculo y la idea es pues ir armando pues esta red, ¿no? Digamos de conocimiento, porque a mí lo que más me interesa es la divulgación de cosas, ¿no? Y entre lo medio poco que sé, pues me interesa hacer este tipo de función. ¿Listo? Entonces igual, muchísimas gracias a todos, a Adrian, a Daniel Mauricio, a Ibro, que está por ahí siempre conectadísimo. También pues digamos a todos y todas que se han conectado muy juiciosamente con nuestra transmisión. Vamos a dar un saludito rápido a ver cuántas personas se han conectado. Bueno, Cuajum, Diego Guío, Mauricio Aldana, Luis Andrés Ríos, ¿no? Ahí básicamente tenemos y pues se me ha olvidado saludar también aquí en Instagram a Petirroja. Saludos, Petirroja. ¿Cómo has estado? Matthew también está, ¿no? Conectadísimo. Andrés Rivera Plata. Saludos, Andrés. Muchísimas gracias por estar ahí conectadísimo con nosotros, ¿no? Hoy que pues no tuvimos tanta publicidad con el asunto, pero pues la idea es que ustedes también pues ayuden, ¿no? Con esta divulgación de este espacio que está en construcción y obviamente pues agradecer a los 77 suscriptores que ya están ahí en YouTube, ¿no? Conectadísimos con esta premisa, ¿no? Sí, y si te gustó, cuéntale a tus amigos. Eso va a ser muy importante, ¿no? Muchísimas gracias y pues con eso nos despedimos. Larga vida, prosperidad para todos. Nos veremos entonces. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por estar súper conectados con Charlas con Fixie. Eso fue todo por hoy. Y nos veremos entonces el día lunes, recordando que vamos a hablar de Westworld. Entonces, prepárense para ir a un parque temático no tan particular, poco raro, que solamente complace a aquellos que les sobra el dinero. Entonces hablaremos de eso. Y por lo pronto, pues nos despedimos aquí de Instagram, ¿no? Entonces, saluditos a todos y todas, ¿no? Muchísimas gracias por estar conectadísimos. Y por acá, entonces, también nos despedimos de todos los que estaban en nuestra sección hoy en Facebook Live. Muchísimas gracias y nos vemos el día lunes. ¡Chao!